dos temas que no lo sé si los vamos a tratar hoy exactamente, pero haremos lo que el tiempo nos dé. Pero uno es el proceder de Cristo. ¿De dónde vino Cristo? ¿Cuál es su origen y cuál es su destino? Dos cosas muy importantes que es interesante que nosotros las tengamos claras. El Evangelio de San Juan, como venimos diciendo, ya se encarga bien el evangelista Juan de que el contenido de este Evangelio pueda llegar a que la gente que son sus lectores y sus estudiosos de él lleguen a entender lo que es el propósito, como venimos diciendo varias veces, de este Evangelio, que conozcan realmente los lectores al Hijo de Dios, el Hijo de Dios que procede de Dios mismo, y el mismo Evangelio en su inicio pues tenemos una aseveración clarísima de los orígenes del Hijo de Dios en el versículo primero del capítulo 1, un texto muy conocido, y hace referencia a esos orígenes. Es el único evangelio de los 4 evangelios que tenemos, sabéis que son Marcos, Mateo, Lucas y este Evangelio de San Juan, pues el único que se remonta a dar detalles e información de los orígenes de Jesús, pero mucho antes de su nacimiento como hombre terrenal en este mundo. Y nos dice el verso primero del capítulo 1 de Juan, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Cuál era ese principio? Pues antes de todas las cosas, antes de la creación del hombre, por supuesto, antes de la creación del mundo, y hace aquí un contraste también, pretende Juan, con el inicio de la creación que se presenta en el Génesis capítulo 1, que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, etc., y sigue el relato de la creación. Pues aquí, cuando presenta a Jesús, que es lo que pretende el Evangelio de San Juan, es presentar a Jesús como el Hijo de Dios. Ya dijimos en algún momento también que cada evangelio tiene un diferente enfoque. El Evangelio de Mateo, que es en el orden que nosotros tenemos en las Escrituras, en Mateo el primero, pues tiene un enfoque de presentar el Evangelio como el Rey, a Jesús como el Rey, porque era un evangelio principalmente dirigido al judaísmo, a los seguidores del pueblo de Israel, a los judíos. Luego el Evangelio de Marcos también dijimos que tenía también un enfoque ya de una forma gentil a los que no son judíos, como el siervo de Jehová, y un enfoque más hacia lo que era el imperio romano. Y luego Lucas también tenemos que presenta a Jesús como ese hombre, el Hijo del Hombre también, y lo presenta en una cultura helénica más bien también, y así tenemos un matiz de cada uno de los evangelios. Hemos dicho también que este evangelio es uno de los últimos evangelios y se escribe allá por el final del primer siglo, y tenemos mucho contenido en este evangelio que no recogen los otros evangelios, y por eso también él omite mucho de lo que recogen los otros evangelios sinópticos. Aquí dice, pues, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y en el Génesis, y aquí dice, en el principio el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios, y el Verbo se humanó. Nos dice más abajito un poquito en el versículo 14 que aquel Verbo, que no es otra cosa que la palabra de Dios, que es el Logos, eso sería en el idioma griego, la palabra de Dios, el Logos, el Verbo, se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y es este evangelio el que tiene ese propósito de que nosotros lleguemos a conocer a través de él, pues que nos está presentando al verdadero Hijo de Dios, a Dios encarnado. Por eso el propósito que tiene, al final también lo dice el Evangelio, lo dice al principio, presentando al Hijo de Dios, pero también al final dice que hizo, en el capítulo 20, verso 30 y 31, que hizo Jesús muchas cosas en presencia de sus discípulos. Dice, pero que estas que destaca Juan, que son las señales que él le llama los milagros, dice, estas han hecho para que creáis que Jesús es el ungido, el Hijo de Dios, y para que creyendo en él tengáis vida en su nombre. Entonces, todo el relato del Evangelio, a partir de las diferentes enseñanzas de tipo moral y espiritual que nos presentan y de vida práctica cristiana, pues el enfoque en todos sus términos son presentar al Hijo de Dios como el Dios mismo, como el Dios encarnado.
Y aquí es lo que viene diciendo en el capítulo 7, ya hemos hecho varias meditaciones de este capítulo, tiene un contexto de una fiesta, de las fiestas más importantes judías, que era la fiesta de los tabernáculos, de las 3 fiestas importantes que tenía el pueblo judío. Esta era la última del año, entre los meses de septiembre y octubre, y era la fiesta ya que terminaba el ciclo de las fiestas, y era una de las importantes fiestas judías, por supuesto con una enseñanza que espiritualmente para la Iglesia del Señor en los días de hoy, aunque era historia pasada del pueblo de Israel, recoge muy bien lo que fue el peregrinaje de 40 años del pueblo de Israel, pues andando por el desierto, y cómo Dios socorrió y cómo Dios bendijo y cómo ellos vivían en tabernáculos, y luego pues hacen la fiesta que también se llama, los mismos tabernáculos, la fiesta de las cabañas, el Sukkot, que le llaman ellos también en hebreo. Pues aquí tenemos este contexto. Cuando nosotros leemos esta lectura, eso no lo podemos obviar, porque eso nos da enseñanza contextual de la palabra de Dios. Entonces aquí sigue Jesús con su relato en este contexto de la fiesta, y vemos cómo Él se relaciona con diferentes grupos de personas. Y empieza el capítulo 7 relacionándose con sus propios hermanos, aquellos que habían nacido en su propia familia, y lo vemos en los primeros versos, para llegar luego después a aquella multitud que le siguen, y otros que habían venido con la fiesta, que decimos que es una fiesta que duraba 7 días. En Jerusalén pues era una ciudad concurrudísima de gente, llena de gente, de peregrinos de todos los lugares que venían a celebrar aquella fiesta importante que tanto recordaba la fiesta de los tabernáculos. Entonces dice el versículo 25, decían entonces unos de Jerusalén: ¿no es este quien buscan para matarle? Este grupo ya no es el mismo que habíamos leído nosotros en el verso 20, que este 20, el versículo 20, cuando decían que querían matarle, le dice, ¿quién procura matarte? Estos desconocían la intención, y esa había sido, digamos, la tónica inicial desde que Jesús pensó su ministerio, de cómo no lo habían aceptado los líderes religiosos y le perseguían a muerte. Él venía haciendo señales y prodigios, que eran esas 7 señales que nos recoge el Evangelio de San Juan, para manifestar y demostrar que Jesús era el Hijo de Dios, y con esas señales a mucha gente ganó, pero tristemente mucha gente se quedaba embelesada con las señales, pero solamente eran las señales, no veían lo que había detrás de la señal, que muchas veces hemos explicado y hemos dicho cómo tenían que haber mirado más allá de eso. Pues sigue con esa insistencia una y otra vez, y aquí ahora hay este grupo que, como ellos sabían que ya lo habían sentenciado a muerte a Jesús en el Evangelio de Juan en el capítulo 5, él había hecho una sanidad también, uno de las 7 señales, aquel milagro de paralítico de Betesda, que lo había sanado, que por 38 años estaba imposibilitado. Pues él dice que por haberlo hecho en un día de sábado, pues esto no corresponde a un hombre, porque ellos veían en Jesús señales y cosas milagrosas, pero no dejaban de considerarle todavía un hombre. Y eso de que él hiciera esto en sábado, pues les irritaba mucho y le perseguían. Muchísimo más cuando él dijo que su padre trabajaba, pues atribuyéndose aquella paternidad. Estaba declarando que era el Hijo de Dios, que era Dios mismo. En el capítulo 5 y verso 17, Jesús le respondió a estos judíos: mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y ellos entonces dicen, por esto que ha dicho, los judíos aún procuraban matarle. Ya habían decidido hacerlo y habían intentado en varias ocasiones, y ahora estos grupos de Jerusalén, que eran vecinos de allí, de la misma ciudad de Jerusalén, pues se dan cuenta que Jesús se encuentra enseñando en el templo, predicando el Evangelio de la buena nueva de salvación. Y entonces ellos se dicen, pero no procuraban a este matarle. ¿Cómo es que está aquí suelto, libre? Parece como si les estuviera echando una regañina este grupo de gente de Jerusalén a los líderes, porque mirad, habla públicamente, dice el verso 26, y no le dicen nada. Y llegan a pensar ellos entonces, dice, ¿habrán reconocido finalmente la verdad los gobernantes que este es el Cristo? Los que se ponen a estudiar el texto un poco más profundo, en el original griego,
la respuesta a este texto, ¿habrán reconocido esto? Sería no, no han reconocido. Pero ellos hacen esa suposición, porque si están detrás de él para matarle y está públicamente predicando en el templo y no le hacen nada, pues es de pensar que han decaído en su existencia, algo han reconocido en Jesús. Parece que den a entender eso, ¿verdad? Pero parece que, por otro lado, no era exactamente eso lo que pensaban, y lo que intentaban, como he dicho, es, pues quizás hacerles un poco de reprimenda a los líderes, pues si lo tenéis aquí públicamente, que no se esconde. Es cierto que Jesús había ido en el principio de la fiesta, cuando sus hermanos le invitaron a que bajaran con ellos, él también, él les dijo, todavía no ha llegado mi tiempo, vuestro tiempo ya es, pero el mío no ha llegado todavía. Y él dice que luego fue después y lo hizo discretamente. No fue, digamos, con bulla de popularidad, que es lo que le pretendían que sus hermanos hiciera, date a conocer y te haces popular. Pero Jesús no venía a buscar esa popularidad, sino que venía con otro objetivo de mucha más profundidad. Entonces ellos ven que no le están haciendo nada a Jesús y que públicamente pues está hablando en el templo y ellos están pasivos. Dice, entonces, ¿habrán reconocido que este es el Cristo? Claro, el Cristo ellos dicen, pero el Cristo no puede ser, porque nosotros sabemos de dónde es. Este Jesús nosotros sabemos de dónde procede. Bueno, sabían de dónde proceden según el Jesús humano. Es posible que lo sabían. Y además lo hacían con un poco de desprecio también, porque si ellos conocían que Jesús era de Galilea, pues sabían a medias la información. Sabían a medias la información porque aunque Jesús desarrolló su vida y su ministerio, buena parte de ella en Galilea y concretamente en el pueblo de Nazaret, pues para ellos los galileos, para los de Jerusalén, eran como un poco los hermanos pobres, eran los que estaban más alejados en aquellos tiempos. Israel estaba dividida entre zonas, Judá estaba al sur, en el centro estaba Samaria y al norte del todo estaba lo que era Galilea. Y Galilea ya estaba también lindando con los pueblos gentiles, con Asiria, con todos estos pueblos de arriba del norte, y ellos los consideraban como menos que ellos, eran unos pobrecitos, ¿no? Y consideraban, bueno, pues si Jesús procede de allí, Jesús procede de Nazaret. Dice, pero sabemos de dónde es. Pues no lo sabían de dónde era, porque Jesús no era de Nazaret. Jesús era de Belén y era judío, de Judea. No era galileo. Los galileos eran, ya he dicho, despreciables para ellos por estas circunstancias y otras que ellos los tenían como un poco menos. Le pasaba un poco también como con los samaritanos. Pero aquí tenemos esta enseñanza que a nosotros nos declara el origen del Señor porque está profetizado y ellos tenían información a medias. ¿Acaso no nos damos cuenta nosotros hoy cuando alguno dice que saben de Jesús y le preguntas, ¿y qué sabes tú de Jesús de Nazaret, del que relatan los evangelios, la Sagrada Escritura? Bueno, pues si profundizas un poco en ellos, no te saben dar detalle. A lo mejor han visto pues alguna película, han visto alguna serie, alguna información que les ha venido y se hacen su lectura y su concepto de quién es Jesús de Nazaret. Pues a esta gente les pasaba eso. Decían, este es Galileo. Su vida sí la tuvo en Galilea, pero él nació en Belén de Judea. Además, algo que estaba profetizado, es algo que ya había dicho la Escritura en el profeta Miqueas, 700 años antes de que viniera el Mesías, Jesucristo. Dice, pero tú, Belén, Efrata, para ser pequeña entre las naciones, entre los pueblos de Israel, de ti saldrá el que nos será guiador. Y él nacerá en una ciudad, en Belén, Efrata, porque había 2 Belénes en Israel, y para distinguirlas le ponen Efrata. Y entonces ellos conocían a medias el origen. Dice, mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. ¿Cómo que no van a saber de dónde sea si estaba profetizado y tendría que nacer en esa ciudad
en ese pueblecito, que era una ciudad pequeña, Belén, muy humilde, pero era del territorio y además era de la familia, como estaba profetizado, del linaje de David. Y eso ellos no lo entendieron. Entonces Jesús, viendo la actitud de estos, dice en el verso 28, parece que él escuchó la conversación de esta gente haciendo toda esta argumentación de su origen. Sabemos de dónde es, pero cuando venga el Mesías, cuando venga el Cristo, no sabremos de dónde es. Y Jesús entonces en el versículo 28 dice, enseñando en el templo, dice que alzó la voz. Fijaros si Jesús tenía miedo de aquellos que le perseguían a muerte, que él alzó la voz todavía para que si no algún rincón del templo y de donde él estaba predicando la palabra y el mensaje de la buena noticia de salvación, dice que alzó la voz. Por si alguno no me oye, aquí estoy. Alzó la voz y dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy. Él ratifica que le conocen como hombre, como Jesús de Nazaret, como el hombre. Pero no conocéis, se dice, al que me envió. A mí me conocéis y sabéis de dónde soy, pero no he venido de mí mismo. Y el Jesús aquí ahora hace una alusión a su origen divino. ¿Dónde procedo yo? Y él dice a continuación, pero el que me envió, el Padre, si es que lo ha venido repitiendo decenas de veces y lo va a repetir más veces en el Evangelio, un poquito más atrás en este mismo capítulo 7, en el verso 16, Jesús le respondió y le dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Entonces nos da la información de que una y otra vez, varias veces está repitiendo cómo él ha sido enviado por el Padre y viene a hacer la voluntad del Padre. En ese sentido, él se anonadó, se humilló a sí mismo, no quiso tener la prerrogativa de Dios mismo y desistió de ello. Eso iríamos a un texto de las cartas del apóstol Pablo y veríamos esa realidad. Él dice en el verso 30 del capítulo 5, sino que la voluntad del que me envió es la del Padre y esa es la que vengo a hacer. Las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí y el mismo Padre que me envió da testimonio también, haciendo argumentación cómo tiene él un respaldo. Y en el capítulo 5, verso 39, dice que las Escrituras, escudriñad vosotros las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. ¿Y qué dice a continuación? Y ellas son las que dan testimonio de mí. Las mismas Escrituras, los profetas, la ley de Moisés, los profetas vienen anunciando que el Hijo de Dios vendría y con pelos y detalles informaba del lugar que incluso iba a nacer y de qué manera iba a morir. O sea que esta información de los religiosos, pues vemos que no la tenían los más sabios. Por eso uno de los que estaban componiendo el Sanedrín, como era Nicodemo, se dio cuenta de enseguida, este hombre dice, tiene que proceder de Dios, porque lo que está haciendo nunca nadie lo ha hecho. Y él se dio cuenta y por eso quiso tener aquella entrevista con él, aquella enseñanza tan hermosa que tenemos, no la vamos a recordar otra vez en el capítulo 3 del Evangelio de San Juan. Dice, porque si creyerais a Moisés, también me creeríais a mí, porque de mí escribió Moisés. Y ellos se vanagloriaban de que consideraban como era la Torá, que era la ley, los 5 libros del Antiguo Testamento, del Pentateuco, donde la enseñanza que allí tenían, pues ellos la tenían a gala de dominarla, de conocerla, pero damos cuenta que no la conocían. Lo mismo que aquí están demostrando que conocen que él es de Galilea. Pues no es de Galilea, él nació en Belén, que es de Judá. Se estaban equivocando de cabo a rabo. Pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis, insiste Jesús aquí ahora, porque si le conocierais a él, me conoceríais a mí, porque, dice en otro lugar, de él procedo yo. Versículo 28, al final, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Este es el problema que tenían aquella gente y tanta gente religiosa en nuestro entorno, que se dan por entendidos de conocer cosas de la tradición, de la religión,
pero les tendría que decir hoy Jesús, tal cual le dijo a los suyos de su tiempo, pero vosotros no conocéis a Dios. Pero yo le conozco. Cuando Él dice que procede de Dios y que Dios está con Él y Dios está en Él, está de alguna manera clarísimamente proclamando que Él es Dios mismo, porque es de la misma esencia de Dios. Él diría más adelante en este mismo Evangelio, en el capítulo 10 y versos 28 y 29, yo y el Padre uno somos, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos esta verdad. Entonces dice que procuraron prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Si nos damos cuenta, nosotros es que Dios tiene el control de todas las cosas. Si hubieran querido, bueno, quisieron, quiero decir, intentaron muchas veces prenderle, pero Dios no lo había permitido. De una manera o de otra había hecho que desistieran de esta situación. ¿Por qué? Porque aún no había llegado su hora. ¿Cuál era esa hora? Pues la que Dios había determinado para que su Hijo, que había venido a este mundo a dar su vida y en rescate por muchos de nosotros, de toda la humanidad, pasa a ser efectiva de aquellos que lo reciben, pero es cuando llega la hora de Dios, entonces es cuando ocurre estas cosas. Y en la muerte del Señor Jesucristo, que sería el final terrenal suyo, ocurre exactamente como el inicio de su vida. Nos dice el apóstol Pablo, en esta ocasión, en la carta que escribe a los Gálatas, en su capítulo 4 y verso 4 y 5, que cuando llegó el cumplimiento del tiempo, ¿de qué tiempo? El tiempo de Dios, el reloj de Dios, dice Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y bajo la ley, para redimir a los que estaban sujetos y esclavizados en la ley de Moisés, que no les daba libertad, que era lo que tenían. Y eso es lo que vino a cambiar Jesucristo. Quita esto viejo y establece eso. La libertad en Cristo, no la atadura de la ley, la servidumbre de lo que había enseñado Moisés, con objetivo a presentar el Mesías que venía futuro. Pues entonces vemos como Dios es el soberano del mundo, de la creación, y aunque tuvieron varios intentos y los van a seguir haciendo, pues no había llegado su tiempo. Por eso dice que cuando Él pronuncia aquí, porque vuelva a declararse Dios Él mismo, en muchas manifestaciones de Jesús, en el relato que viene haciendo con ellos, Él mismo declara con las palabras que dice, porque ellos lo entienden en su mismo idioma. Cuando Él les dice, cuando hemos meditado antes, mi Padre trabaja y yo trabajo, cuando Él declara mi Padre, en el contexto y la cultura judía, decir Dios es mi Padre es hacerte igual a Dios. Por eso dice que toman ellos entonces la decisión de matarlo, porque está blasfemando. Y lo vemos en todo el relato bíblico, como esa era su intención. Y dice que entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. La hora de Dios es la que Dios establece, lo mismo que el final de la historia. Nosotros, por las cosas que están aconteciendo, por la evolución del mundo como va, podemos atrevernos a decir, estamos acercándonos al final de los tiempos, porque Cristo lo anunció también. Cuando Él en sus discípulos en el aposento alto, en el cenáculo, tuvo aquella conversación, que este mismo Evangelio ocupa 4 capítulos, les está diciendo, no se turbe vuestro corazón, porque Él les ha hablado que lo va a dejar, y es bueno que se vaya, que le enviará el Consolador. Pero Él le dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creéis también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Jesús ha ido a preparar lugar y está una segunda venida de Cristo. Estamos enseñando y proclamando la primera venida, que es de perdón y salvación y vida eterna, todo aquel que cree, pero es que va a venir la segunda venida, y la segunda venida ya no será como la primera, será en juicio. Por eso ellos no entendían el mensaje que Jesús les estaba proclamando. Y entonces dice que muchos de la multitud, al proclamar así, dice que creyeron en Él, pero a veces creían por las cosas que hacía Jesús. No le reconocían como a Dios mismo. Y Él ha venido diciendo muchas veces en este Evangelio, en la primera señal que Él hace,
que es el milagro de convertir el agua en vino. Aquellos seguidores que dicen que muchos le siguieron, en el capítulo 2 y verso 23, estando Jesús en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, dice que muchos creyeron en su nombre y viendo las señales había sido convertir el agua en vino. La primera que hizo dice que hacía mucho y viendo muchos les seguían, dice, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Él conoce el corazón. Hay gente que te puede decir, yo creo en Dios, yo sigo a Dios, pero Dios sabe cómo está tu corazón. Por su fruto los conoceréis, diría en otro sitio el Evangelio. Y él dice y no tenía necesidad, el versículo 25, de que nadie le diera testimonio del hombre, pues él sabía cosas que había en el hombre. Así que aquí están muchos de estos también que al final en el verso 31, dice que muchos creyeron en él y se decían entre sí, este es el Cristo. Los que creyeron, pero creo que se fue de boquilla, viendo las señales que hacía y viendo el argumento que les daba, y dice en el verso 31, muchos de la multitud creyeron, de aquella multitud que encontramos en el verso 20, dice, y decían, el Cristo cuando venga hará más señales que las que hace este. Ellos se preguntaban, pero si este ha hecho las señales que hasta este punto que estamos ya ha hecho 4 señales portentosas. Ha hecho la conversión del agua en vino, ha sanado un hijo de un noble dándole la vida que estaba muerto, ha hecho la alimentación de los 5.000, ha sanado un paralítico de Betesda postrado de 38 años y todas las declaraciones que viene haciendo. Y ellos se preguntan en sí, como una pregunta retórica, pero yo creo que ellos mismos tienen la respuesta. Si quisieran de corazón no lo harían de esa manera. Cuando venga en Cristo hará más señales que que hay, porque están diciendo de alguna manera, admitiendo que Él está haciendo muchas señales. Él no solamente lo que está haciendo en el Evangelio de San Juan, pero entre la predicación de Jesús en los demás evangelios, Él viene haciendo sanidades, Él viene ayudando a los pobres, a los menesterosos, Él viene haciendo una serie de enseñanzas que realmente cautivan por la moral y por la forma. Muchos dicen que se quedaban pues embelesados escuchando sus enseñanzas. Entonces ellos dicen, ¿hará más señales que las que hace este? Pues no hará más señales que las que haga este, porque este ha hecho las máximas señales que se pueden hacer. Y no va a venir absolutamente nadie más que Jesús de Nazaret, que tal como es esa declaración, así lo conocéis vosotros, Jesús de Nazaret. Pero es el Dios encarnado, es el Hijo del Hombre. Ya dijimos en la meditación anterior que hicimos que en esa declaración, que en ese título que se arroga principalmente muchas veces en todos los evangelios, Jesús mismo, a sí mismo, está incluida las dos naturalezas del Hijo de Dios. El Hijo del Hombre es el Hijo por excelencia, el Hijo representativo, pero que sigue siendo Dios. Pues esto es lo que nos presenta este texto del 25 al 31, el origen de Cristo.